Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a esta cuarta reunión de museos ferrocarrileros. Le voy a ceder la palabra a la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, quien ella moderará este día. Tere, te cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio. Pues tenemos el gusto de tener como primera ponente para este día a la maestra Alice Benvenuti, que nos presentará la conferencia Museos Ferroviarios Brasileños, consideraciones sobre procesos museológicos, comunicación público. Una experiencia realmente apasionante. Alice Benvenuti, voy a leerles algunas notas de ella. Es licenciada en Bellas Artes, maestra en Artes Visuales, con énfasis en Historia, Teoría y Crítica de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, habiendo desarrollado la investigación titulada Museos y Educación en Museos, Historia, Metodología y Proyectos con análisis de casos en museos de arte contemporáneo de Sao Paulo, Niterói y Río Grande del Sur. Es maestra en museología por la Universidad de Sao Paulo, habiendo desarrollado la investigación Gestión de Museos, Comunicación y Público, estudios sobre el caso del Museo del Tren, San Leopoldo, 2009-2012. Estudiante de doctorado en la educación de la Universidad Pontificia Católica de Río Grande del Sur, con investigación dedicada a los procesos educativos en los museos ferroviarios brasileños. Directora del Museo del Tren San Leopoldo, y durante 20 años ha impartido clases en la universidad en la carrera de grado en Arte, Educación y Comunicación. Tiene experiencia en programas educativos con museos de arte y arte contemporáneo. Actualmente trabaja en la formación de profesores y se dedica a proyectos educativos en el Museo del Tren en San Leopoldo. Realiza actividades en el Punto de Cultura Ferriño en pueblos ferroviarios con fotografía documental e investigación de colecciones fotográficas y álbumes familiares en el pueblo del ferrocarril en Porto Alegre. Fue coordinadora de la primera región museológica del Sistema de Museos del Estado de Río Grande del Sur y presidenta de la Federación de Educadores de Arte de Brasil. Es miembro del SECA-ICOM y es miembro integral del directorio del TICI Brasil. Alice Benvenuti es museóloga, investigadora, artista y docente. Será seguramente una gran presentación. Muchísimas gracias, Alice. Por favor, te dejo la palabra. Puedes presentar. Você pode se apresentar. Olá, buenos días a todos y a todas. Es una alegría estar en este encuentro. Yo quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, al Gobierno Federal de México y en especial al Museo Nacional Ferrocarrilero Mexicano y al Centro de Documentación e Investigación Ferrocarrilera por realizar este tan importante evento. Entonces, quiero agradecer a ti, a la directora, a la maestra Teresa Márquez Martínez por la invitación para estar en esta cuarta reunión de museos ferrocarrileros. Quiero agradecer a la señora Patricia Albores, tengo un contacto directo.
Ella me ha ayudado en mis dudas para que pudiéramos llegar hasta aquí el día de hoy. Para mí es un placer estar compartiendo en este encuentro algunas de mis pasiones e inquietaciones de investigación y sobre todo en un momento tan delicado como este que estamos atravesando, estamos aislados, estamos enfrentando una pandemia, un mundo desconocido y necesitamos tener actitudes para que podamos colaborar con la mejor solución de la situación. Bueno, estar aquí el día de hoy en esta reunión, en este contexto, es también una realización de sueños de acercamiento, experimentar este encortamiento de distancias y hacer conexiones que ciertamente impactarán en mi vida, en nuestras vidas como investigadores y gestores de museos ferrocarrileros. Creo que estamos aprovechando lo que es posible aprovechar en este aislamiento social. Bueno, este encuentro de hoy acelera. Yo me siento acelerando un acercamiento con México, particularmente yo ya puse en mi lista de posibilidades hacer un viaje a México y estas ganas de conocer el México ganó fuerza cuando en 2017 yo tuve la oportunidad de conocer el Museo Ferrocarrilero del Chile y en este momento yo recibí la recomendación del historiador Marcos Sandoval, que estuvo aquí ayer en la reunión, en la junta que tuvimos, y Marcos me recomendó mucho conocer el trabajo de la profesora Teresa. Y bien, y ahora estoy aquí. Ciertamente el viaje con el traslado, aún será realizada, pero por lo tanto hoy es un día especial para mí porque también yo me he dedicado a los viajes para conocer los museos ferrocarrileros latinos, este otro proyecto que quiero dedicarme con más fuerza, pero en este momento estamos en el día 21 de octubre del 2020. Yo particularmente estoy en mi casa, en la ciudad de São Leopoldo, en el estado de Río Grande del Sur, en el extremo sur de Brasil. Y aprovecho para pedir la próxima lámina, por favor, para ver y estas distancias. Agradezco a Patricia que me está ayudando con las láminas. La próxima, por favor. La ciudad de São Leopoldo, ella es una ciudad universitaria ubicada en un valle, es muy húmeda y por lo tanto tiene más de 230,000 habitantes y ella está a una distancia aproximada de 35 kilómetros de la capital, que es Porto Alegre. Entonces, en esta ciudad tenemos un museo ferrocarrilero. Yo organicé entonces para hoy algunos puntos que demuestran mi esfuerzo en pensar en el museo en el contexto brasileño. Esa tarea de pensar ese objeto de estudio exigió que yo identificara y reconociera en mi país cuáles eran los museos ferrocarrileros que existían para que de alguna forma yo pudiera ver las cuestiones en común entre estos museos. Y lo que me gustaría compartir con ustedes en esta presentación hace parte de un conjunto de interrogaciones que vengo coleccionando y ellas han alimentado mi investigación. Y tengo aquí algunas viajes ya pensadas. Bueno, quiero pedir, bueno, podemos regresar. Quiero pedir que regresemos a la lámina anterior. Entonces, en relación a los aspectos del contexto histórico, yo creo que es importante
rápidamente hablar un poco sobre la construcción de los ferrocarriles que fue generada por intereses, por diversos intereses e inversiones del poder público, privado y público. Yo creo que esta lámina nos muestra las distancias, ella da un poco de estas dimensiones en el contexto histórico. Actualmente, estas inversiones estaban relacionadas y en menor escala el transporte de pasajeros y también con la movimentación de los diversos productos que estaban relacionados con actividades comerciales. Fue inaugurado el primer tramo en 1854 en Río de Janeiro. Después, otros tramos también fueron inaugurados en Recife, São Paulo y Río Grande del Sur en 1874. Y la inauguración de este inicio fue aquí, en la ciudad de São Leopoldo. Entonces tenemos una estación que hoy es el museo. Los ferrocarriles nacionales tenían características semejantes, pero no tenían comunicaciones entre ellas. Entonces, el aumento de la necesidad de circulación de los productos agrícolas de las regiones, así como el acercamiento de las fronteras, estimulan de cierta forma el gobierno a pensar y evaluar medios para unificar estos ferrocarriles en el territorio nacional, ejecutando así un proyecto que creara entonces una malla federal, en lugar de centralizando la administración de los ferrocarriles. Estos datos, para contextualizar brevemente, están un poco atropellados en relación a la cronología, pero quiero destacar eh, la implicación de los hechos históricos. Voy a brincarme al siglo XX. Hay algunas situaciones que ocurrieron en este contexto de unificación y quiero enfatizarlos. De la formación de una red federal. Entonces tenemos aquí, en la década de 1950, tenemos un punto muy importante. La inversión en la modernización de los ferrocarriles y sustitución de las máquinas a vapor por tecnología diésel en este centenario de ferrocarriles, el centenario de las imágenes de los ferrocarriles. Perdón, la sustitución de las máquinas a vapor relacionada a las máquinas a diésel. Ellas tienen un ápice en este centenario en nuestro país con una gran conmemoración, mostrando una potencia económica. La sustitución de la máquina generó un acúmulo de locomotoras a carbón y otros equipos relacionados a ese sistema. Y ese acúmulo de estas piezas obsoletas pasan a ser depositadas en algún lugar. Entonces, aquí tenemos una cuestión importante para pensar y otro aspecto que quería traer en ese contexto histórico es que estas inversiones también migraron para el sistema de transporte rodoviario, tanto para el uso de pasajeros, encurtando distancia, y también para el transporte de carga. La sustitución, en este caso, generó la desactivación de muchos tramos de larga distancia. Entonces, la atención se concentra en aquellos tramos que tenían más viabilidad económica. Si hacemos una pausa para nuestro contexto del museo y de la presentación, de estos vestigios que van a empezar a acumularse, tenemos que imaginar cómo sería guardar locomotoras, acumular locomotoras que pesan 50 o 100 toneladas y que han sido vistas como obsoletas, como descartar. ¿Qué hacer con estos objetos de grandes dimensiones que se acumularon en patios, depósitos, etcétera? No estamos hablando de muchas locomotoras como calderas,
con toda certeza, eso no es un problema exclusivo y no fue un problema exclusivo de Brasil, pero queda aquí evidente algunas cuestiones relacionadas con las elecciones de los proyectos de modernización y del sistema económico mundial. Entonces, yo no voy a explorar propiamente el escenario, pero quiero recuperar estos dos índices para provocar esta imagen de este acúmulo material de los vestigios históricos de la memoria ferrocarrilera y es de nuestro interés. Entonces, esta imagen que observamos, ella nos muestra las publicaciones de este proyecto que voy a comentar con ustedes ahorita. En Brasil, en la década de 1980, se realizó una política muy importante de preservación nacional, involucrando el patrimonio ferrocarrilero, que tiene en su proyecto la creación de museos ferrocarrileros. Tiene el concepto de museo. De hecho, el marco histórico, este programa de preservación de patrimonio histórico que se denominaba Preserve, coordinado por la museóloga María Elisa Cajazoni en la Secretaría General del Ministerio de los Transportes. Después, él es asumido por este concepto, por la Red Ferrocarrilera Federal y que crea un programa con otra denominación, pero con esta concepción que pasa a ser entonces la preservación del patrimonio histórico ferrocarrilero. Absorbe y da continuidad al trabajo y pasa a ser nombrado como Preserve. Entonces, una letra más. Entonces, vamos a tener aquí un escenario para discutir. Sin embargo, yo quiero mencionar que antes de este momento, APSE ya identificamos iniciativas para creación de museos en algunos estados brasileños. También encontramos documentos con registro de actividades que fueron realizados entre 1950 y 60 como eventos y exposiciones, conmemoración del centenario del ferrocarril. Pero de hecho, el marco histórico de la existencia de esta institución como una tipología museo ferrocarrilero se da a través de los centros de preservación implantados por este programa nacional, Preserve. Entonces, es importante ver esta gran política, ¿no? Entonces, el Preserve en aquel entonces pasa a reunir el archivo histórico y trabaja en la readecuación de los espacios en diferentes regiones de Brasil. Yo voy a pedir la próxima lámina, por favor. Y en esta readecuación había entonces tanto la selección a través de las superintendencias regionales establecidas en la unificación de la malla ferrocarrilera, pero también había interés de estas superintendencias relacionadas con esta preocupación con la memoria ferrocarrilera. Y entonces en esos lugares son definidas desde la ciudad, cuál, que será agrupado, en fin, el Preserve reúne estos objetos con la ayuda de la Superintendencia Regional, documentos, fotografías y realiza una investigación documental muy importante. También realiza la restauración y por veces la reconstrucción de estaciones de tren como el caso de San Leopoldo. Nuestra estación es una reconstrucción. Ella tiene poquísimos elementos que son originales. Y el proyecto expográfico, él incluía el traslado de las locomotoras, vagones, grúas, agrupando los objetos de la región, de este lugar, herramientas, muebles de los antiguos, de las oficinas y todo eso
es un gran proyecto para montar todas esas exposiciones y para tanto había entonces profesionistas de ingeniería, producción de materiales, de cultura, diseño, bueno, sector administrativo, becarios, un equipo muy grande, incluyendo profesionales de museología, de investigación histórica, de la restauración, fotografía y programación. El conjunto de acciones prevía aún la formación de equipos locales, tanto para la realización de estos registros y catalogación de estos objetos, para formar los acervos y también atender al público después de la inauguración. En el caso de São Leopoldo, cuando el Preserve dejó de ser responsable por el lugar, identificamos que había muchos documentos aún para que fueran registrados, pero ellos hicieron un trabajo muy importante de esos registros. En la lámina anterior, solamente para mencionar, vimos las publicaciones y la lámina que estamos viendo ahorita en la pantalla. Yo mostré para ustedes los 12 primeras instituciones de los centros de preservación de los núcleos históricos ferrocarrileros que fueron inaugurados por este programa. Y para cada uno de ellos, entonces, Preserve organizaba no solamente este proyecto expográfico, una narrativa que ofrecía los aspectos históricos de los ferrocarrileros, las informaciones técnicas y específicas de la región, pero también preparaba para cada una de esas regiones la entrega de un catálogo que pasaba a ser de alguna forma un- una vía de consulta que podría ser accedida por los moradores y para el intercambio entre los investigadores de la época. Entonces, es muy importante dar una revisada en la lista porque ella tiene distancias importantes entre estos centros de preservación que fueron inaugurados, pero también ya podemos observar cómo esta inversión fue potente cuando tenemos, por ejemplo, en un único año, la inauguración de 3 grandes centros de preservación de la historia ferrocarrilera. En el caso, en el año de 82, por ejemplo, 1982, cuando los centros fueron inaugurados en el estado de Pernambuco, Ceará, en el estado de Paraná, incluyendo Santa Catarina, una sociedad entre los dos estados, pero la complejidad de lo que se ofrecía nos hace percibir el grado de inversión, de profesionalismo, seriedad en los proyectos. Entonces, cabe destacar que en este momento también en Brasil, al final de las décadas de los 80, ya, ya estábamos peleando la regulamentación del museólogo a partir de más o menos de los años 80. Hay un decreto efectivado y ya se establece atribuciones al museólogos relacionado a la investigación dentro de lo que está ya definido. Y Preserve, de alguna forma, él ya cuenta con estas museólogas. Yo voy a citar nombres importantes. María Elisa Carrazone, que fue graduada en 1961 por el curso del Museo Histórico Nacional, que es fundador. Clarice Oliveira de Carvalho, que trabajó aquí en São Leopoldo. María Teresa Cal Fonseca, que también inició aquí en São Leopoldo, pero actualmente vive en Río de Janeiro. Y Thelma Lasma tuvo una actuación en Minas Gerais y que también vive actualmente en Río de Janeiro. A pesar de esta grande inversión en la instauración de estos centros de preservación, nos llama la atención que la opción no fue denominar estas instituciones como museos, pero sí como centros de preservación. Y había entonces un equipo responsable y dedicada que era en verdad empleada de la red ferrocarrilera, con algunas excepciones de sectores públicos, pero los espacios
Ellos no fueron estructurados con una autonomía y sí había una administración de estos equipos, de esos recursos humanos, interrelacionada con las acciones en Río de Janeiro, que tenemos aquí el Preserve y Preserve, y yo destaco que es importante reflexionar que estos reflejos, de alguna forma, ellos impactan también en el momento de la extinción de la red, cuando los centros de preservación sufren, cuando son retirados estos equipos de estos lugares. Y aquí yo llamo la atención para este momento de cierre de las puertas de la red ferrocarrilera como un gran proyecto nacional. Yo no puedo negar eso, en donde los empleados que fueron retirados de estos centros de preservación históricos, dejando estos centros abandonados. Entonces, todo eso, después de los años de inversión, no se cerraba una década ni 2 décadas completas. Era un proyecto que nacía y tenía un auge, una potencia, una oferta, pero decidí cerrar esta empresa estatal y federal. También se cerraba estos centros de preservación. Lo que pasa es que en la negociación de los ferrocarriles, con esta privatización, con las empresas que asumieron las concesiones, encontramos otra cosa que es muy problemática. Los centros de preservación y núcleos no fueron incluidos. Entonces, la concesión queda responsable por el tramo, pero los centros permanecen cerrados. Entonces, algunos de ellos cerrados por muchos años y otros por más de 10 años. Desgraciadamente, sabemos que otros fueron robados y otros desaparecieron totalmente. Yo voy a pedir la próxima lámina. Yo voy a presentar entonces para ustedes São Leopoldo. Tenemos aquí en la próxima imagen el Museo del Tren de São Leopoldo, el predio reconstruido con una característica muy peculiar. Él está revestido con chapas de aluminio. Él es todo premoldeado. Llega en Brasil premoldeado. Y esta carpa de aluminio, ella era una prevención. En la ocasión, hay una tecnología de prevención, hay una idea de que la estación podría ser, es una curiosidad eso que estoy diciendo, pero es importante, ella podría ser atacada por indios feroces con flechas, con fuego. Entonces, en ese sentido, la estación viene con esta tecnología, ¿no? Yo ofrezco para ustedes en esta imagen otras imágenes también históricas de los movimientos que tuvimos al inicio del siglo XIX, inicio del siglo XX. Yo creo que es muy bueno llenar nuestros ojos con estas imágenes sobre esta estación que estoy mencionando. Aquí tenemos entonces una composición de esta antigua estación ferrocarrilera, como fue reconstruida. Tenemos un almacén de carga, una plaza, y esta exposición está subdividida en grandes dimensiones, dispuestos en la calle. Tenemos algunos tejados para cobertura de las locomotoras. Tenemos, adelante, por favor. Tenemos una locomotora a vapor Baldwin, número 11, de 1884, y tenemos también una locomotora diesel, una GM tipo B12 de 1954. No sé si ustedes pueden ver la imagen de las locomotoras, ¿sí? Y también tenemos en nuestro patio carros de pasajeros de primera, segunda clase, carro restaurante y otros objetos
de señalización y las vías, y sabiendo que es curioso pensar, pero una de las vías fue desmembrada para la formación de los centros de preservación. Una de las vías están en el lugar original y otros fueron retirados de ahí. Entonces, esta exposición de objetos, documentos y fotografías también tenemos una parte en el espacio interno de esa antigua estación, y el espacio físico, él se encuentra en la lateral del tren metropolitano, que actualmente abarca la reserva técnica, nuestra reserva técnica. Bueno, yo voy a retomar un poco. Voy a hablar sobre ese aislamiento y la ruptura que son consecuencias del cierre del lugar, consecuentes de la extinción de la red. Yo quiero destacar un motivo que comprende este lugar de luto, porque él ecoa fuertemente en las relaciones adentro de este espacio. Él nos auxilia la mirada para los problemas actuales y vincular todas las consecuencias a partir de los años 90. Como ya había mencionado, hay una superposición de lutos, como la ruptura de la red de una forma muy abrupta. Por cierto, impacta en la vida de la población de una forma general, pero también en la vida de la nación. Yo creo que son son muchas cosas que son consecuentes y que sí acumula y se superpone y genera un imaginario ocular de una necesidad de salvar el patrimonio, y que es legítimo, pero es necesario ver eso. Por eso yo destaco el luto, que también impulsiona a buscar soluciones, el vacío del lugar. Es más que eso, el vacío de la incomprensión, de la impotencia de las personas ante el hecho de que la red simplemente fue cerrada, ¿no? Los relatos que podemos escuchar de los ferrocarrileros son impactantes, y el silencio y el vacío ocupa un tiempo cronológico. Y en la década de 1990 se inician nuevos esfuerzos para reabrir este centro de preservación, y entonces pienso en el caso de San Leopoldo, en un momento que a lo mejor el centro de preservación empiece a tener otra relación con la población abraza de otra forma este lugar. Las personas se sienten responsables. Todas las personas de alguna forma se sienten responsables. Entonces ellas siempre nos dan sugerencias y opinión de cómo arreglar este problema. Entonces entra en ese momento queremos llamar a este lugar como Museo del Tren. Cuando el Museo del Tren en San Leopoldo se reabre, se realiza una gran fiesta, una inauguración con una banda tocando, la banda marcial tocando. Y yo pienso que a lo mejor es posible considerar que, que había una idea de que se retomarían las actividades. Sin embargo, no hay evidencias de una relación entre las actividades que pasaron a ser realizadas a partir de ahí y el momento anterior, ¿no? Coordinado por el Preserve. Es una ruptura muy grande, y lo que me parece recaer sobre el modo como se pasó a administrar este museo, de qué forma estos gestores asumen el museo en sí, sin conocer lo que significa una inspección museológica, sin conocer la naturaleza de un museo. Pasáronse los años, el lugar siempre fue utilizado como si fuera posible hacer de él
una continuidad, sin por lo menos comprender las especificidades tan necesarias para volverlo un centro de preservación o, de hecho, un museo. Me gustaría entonces de pasar para la próxima lámina y presentar algunas imágenes más actuales de proyectos que fueron desarrollados en la última década en el Museo del Tren de São Leopoldo. Para mirar este museo, me gustaría también hacer la reflexión del pensamiento actual que tenemos, que es pensar la experiencia del museo. Esta experiencia de los cuerpos que avanzan en el museo, a la experiencia en el interior del museo, que de hecho puede ser útil, puede ser sutil, tranquila, el sujeto que entra en este espacio, pero también una experiencia que puede ser intrigante, provocativa, en algunos momentos muy fuertes, una experiencia que puede ser impactante. Y entonces ahora yo veo la experiencia de recepción de este público en una situación contemporánea. Entonces, pensar en el ambiente, el acervo, el escenario, el predio, el edificio y pensar que él estimula por el olor, por los intereses que impulsionan a buscar el museo, la disponibilidad que tiene para llegar hasta nosotros, una planeación que ella hizo para estar con nosotros. Es necesario que el museo vea eso, creyendo que yo creo que podemos utilizar la próxima lámina. No tengo toda la seguridad. Yo no sé si estoy en tiempo real. Eso, adelante. Y ese es el espacio interno adentro de la antigua estación. Y en esta imagen tenemos también un proyecto curioso para mencionar. En la segunda imagen, debajo de la locomotora, tenemos una locomotora que hicimos una manta por un proyecto de crochet por la comunidad de la ciudad que abraza, que cuida de esta locomotora. Entonces, podemos regresar a la lámina anterior. Aquí, ok. Solamente para mencionar lo que yo había comentado de esta manta de la locomotora, la llamamos de María Fumaza. La próxima lámina, ella muestra proyectos de recepción adentro de la estación. Lo que pasa adentro del museo depende no solamente de los objetos que están expuestos, pero cómo la exposición comunica e invita. Y además también de los estados psicológicos de los visitantes que llegan para visitarnos. La próxima lámina, entonces, es llamada de experimentar el museo. Se vuelve imprescindible reflexionar cómo pensar la comunicación museológica y educación de una forma como un museo, como el museo es ofrecido al público y cómo él establece un encuentro y un tipo de relación que impulsionan conexiones. La próxima lámina sobre este encuentro con el público. Perdón, ¿puedes regresar? Permanece. Y sí, sí, en esta lámina, este encuentro con el público, con una programación de recepción y con actividades diversas que, que realizamos en ese momento. Estamos cerrados por la pandemia y también estamos en un momento de recuperación de algunas partes del museo. Y ya estamos con parte del museo cerrado.
Entre las acciones desarrolladas, yo comento algunas imágenes de esta recepción de escuelas y también un trabajo muy específico de ruedas de memoria con ferrocarrileros. Cuando en 2009 iniciamos las visitas a la Villa de los Ferrocarrileros y a través del contacto con ellos, intentando entender este espacio del museo, podemos percibir que este encuentro con la historia oral con ellos es fundamental para reconocer estas conexiones del patrimonio histórico y ferrocarrilero e industrial y cultural también. Entonces, yo ahora quiero pasar a una experiencia de este momento pandémico. Entonces, con toda esta comprensión de museo y el esfuerzo de acercamiento de las personas en un encuentro presente para pensar, para discutir, para hacer relaciones, entonces nos encontramos impedidos de existir como un museo en la concepción que habíamos trabajado, que estábamos trabajando. Entonces pasamos ante todas las interrogaciones y de la preocupación de pensar cómo experimentar el museo adentro de esta situación pandémica y a partir de este aislamiento social, como todos los museos, enfrentar el desafío. Y nuestro espacio físico cerrado, él está en el imaginario. Él existe en el imaginario y entonces pasamos a pensar en las herramientas digitales para nos acercar. Fue necesario que la reflexión inicialmente que nos llevaba a una paralisía nos conduciera a una acción efectiva de acercamiento con nuestros públicos, claro, parcialmente, pero a partir de la pregunta, ¿cómo administrar un museo que no puede ser accedido presencialmente por su público? ¿Cómo ofrecer a este público un encuentro? Entonces pensamos en este proyecto, hashtag TrenLife, y así necesitamos hacer contactos con la Villa de los Ferrocarrileros, por ejemplo, y contactar a las familias para que los hijos y nietos auxiliaran a nuestros colaboradores que tenían una serie de dificultades para acceder a una tecnología porque nosotros que usamos tecnología tenemos dificultades. Entonces, las personas que no tienen una familiaridad es peor todavía. El proyecto pensó, él encontró otra alternativa para esa experiencia, aun siendo una experiencia parcial. Él Propusimos entonces un ciclo de debates inicialmente, el primer ciclo de debate con 5 encuentros acercando investigadores, ferrocarrileros y trabajadores de los museos. Y tuvimos otros ciclos de debates, pero solamente voy a comentar el primer ciclo. Él nos dio un retorno de la importancia de las acciones que decidimos realizar. El proyecto entonces habla de esa necesidad del encuentro y la idea no es proponer simplemente un entretenimiento de ocupar el tiempo de las personas, pero nos interesaba existir como museos en la vida de las personas, adentro de las casas de las personas, como un abrazo. La próxima lámina, por favor. Tenemos ahí el primero encuentro de este círculo de debates. La próxima lámina, por favor. Sí, esta lámina. Muchas gracias. Aquí nosotros tenemos, eso es. Esto es en el mes de abril. Nosotros aún estábamos impactados
sin tener un dominio de esa situación y ya intentando sacar la cabeza del agua para respirar, ¿no? Y aquí nosotros tenemos ferrocarrileros, investigadores de la economía relacionada, del patrimonio inmaterial, ferroviarios, ferrocarrileros del sindicatos, hijos, nietos, colaboradores, investigadores, la museología presente también. Eso nos permite reconsiderar y ver que la dimensión de nuestro trabajo podría seguir este camino en este momento. Entonces, la próxima lámina. Esta experiencia se vuelve democrática porque en ese momento la palabra era de igual valor para todos los invitados. Tenemos aquí el doctor de la USP y un ferrocarrilero que a lo mejor no terminó a la primaria o la secundaria, pero estábamos todos ahí con derecho a hablar, a la reflexión, para discutir en cuestiones relacionadas al momento. En esta lámina tenemos el primer encuentro. En verdad, es el segundo debate, pero yo acabo llamando de primero porque es el primer encuentro en donde están en la mesa los museos ferrocarrileros brasileños. Entonces, en este encuentro, que fue la segunda live, tuvimos 8 museos ferrocarrileros y aquí iniciamos otra cuestión. Pero yo quiero pasar la próxima lámina porque fomos sorprendidos con altos números de participación, de manifestaciones. No esperábamos que el retorno fuera tan rápido que entramos en casa, accedemos personas que no íbamos a ter en presencia en museo. Entonces percibimos otra estrategia, otra conexión importante con este público, el público del museo. Entonces fuimos sorprendidos con el número. Aquí tenemos algunos números para que ustedes lo puedan ver. Adelante, por favor. Otro aspecto importante, entonces, que quiero mencionar, después de los números, la lámina del mapa, que es el acercamiento de los museos ferrocarrileros. Yo estoy en mi segunda gestión del Museo del Tren de São Leopoldo. La primera gestión fueron 4 años, de 2009 a 2012. Después quedé lejos y este año retorné, ¿no? Viviendo un poco de la pandemia. Este tiempo que estuve lejos, yo me dediqué entonces a nuevas investigaciones y yo pude hacer esta investigación de los museos ferrocarrileros que mencioné al inicio de esta presentación. Es claro que al tener estas informaciones, yo las utilicé para que nosotros podamos aproximar a los museos ferrocarrileros. Entonces, inauguramos un encuentro importante que ya era de nuestro deseo, pero que se volvió real porque Brasil tiene distancias muy grandes. Entonces, acercar estas distancias, así como nosotros, Brasil y México, en ese momento estamos cerca, entre otros países que están nos vendo ahorita, pero en Brasil también acercamos distancias de actores importantes, de gestores importantes, de investigadores concentrados en cuestiones ferrocarrileras. La próxima lámina, por favor, del mapa. Sí, vamos a ver un poco esta lámina. Aquí tenemos los museos que fueron contactados y que estuvieron con nosotros en este proyecto. Fueron 2 juntas y en el primer ciclo de debates para discutir cuestiones del Museo Ferrocarrilero, del patrimonio
cultural y de los públicos, entre otras cosas. Fue muy emocionante tener ese acercamiento y hoy en día estamos fortalecidos como colaboradores entre nosotros, reconocidos como pares, y que es extremadamente importante. Este fortalecimiento en nuestras relaciones. Estamos construyendo un foro de museos ferrocarrileros con algunas juntas no sistemáticas y hemos pensado en maneras colectivas y específicas con relación a nuestra tipología. Y quién sabe, a lo mejor podemos pensar en una red de ferrocarriles brasileños. Es un trabajo que tenemos más adelante. Sería una pretensión hablar de una red de museos brasileña con relación a los ferrocarriles, pero ella apunta en ese sentido. Y por lo tanto, yo enfatizo como una acción que el Museo del Tren de São Leopoldo acaba disparando, ele acaba catalizando esta acción, en fin. El próximo mapa que nosotros tenemos aquí, él nos muestra una recopilación de datos de los museos brasileños en todo Brasil. Entonces, yo sé que a lo mejor estoy extendiéndome mi tiempo, pero ya me acerco del final, ya tengo, pero aún tengo algunas cuestiones para hablar sobre esta lista, este listado, las experiencias de estos museos brasileños, no solamente del Museo de São Leopoldo. Entonces, en esta recopilación de datos preliminar, yo tengo una noción de ese nuevo contexto de museos ferrocarrileros y que ellos están abarcados no solamente por los museos tradicionales creados por una estructura del preserve, pero también tenemos adentro de la etimología del museo ferrocarrilero, museos históricos de arte que utilizan componentes ferrocarrileros en su acervo, estaciones de tren, tenemos centros culturales, tenemos espacios de memoria, organizaciones de sindicatos, de villas de ferrocarrileros, organizaciones no gubernamentales, asociación de jubilados, los trenes turísticos, culturales. Entonces, tenemos una recopilación mayor para también ver esta frontera de comprensión de museos. Aunque no haya una concepción jurídica de museo, yo pienso que podemos ver la actuación de otros espacios también. Entonces, fueron más de 100 iniciativas identificadas, con toda seguridad. Ella puede ser revista y aún tenemos mucho por agregar. Entonces, esta tipología pasamos a verla de una forma más ampliada. En donde se concentra no solamente museos, pero memoriales y centros de investigación. Y claro, es claro, podemos tener una concentración mucho mayor en las regiones sur y sureste, otras en centro-oeste y en menor al norte y noreste. Y eso atrelado al diseño de la malla en las regiones y en Brasil. Y no podemos pensar entonces que esta selección aquí de un criterio académico que yo presento en esta oportunidad relacionado a visitas. En verdad, yo quiero mostrar ahora un poco algunas imágenes de algunos museos y algunos museos que tuve la oportunidad de visitarlo. Son largas distancias, pero yo entiendo que la visita al lugar se vuelve necesaria para la comprensión del espacio de mi cuerpo como sujeto que entro en el museo. Aquí tenemos un potencial importante para discutir. Entonces, quiero presentar a ustedes algunas imágenes en la próxima lámina
de museos que están relacionados. Los primeros museos que voy a mostrar ahorita son museos que están relacionados con el programa del Preserve. En la secuencia, otros ejemplos. Yo hice algunas láminas específicas con imágenes. Aquí tenemos la primera lámina, el Museo del Tren de Recife. Ele foi criado. Eu puse assim para que pensemos um pouco sobre esta lâmina. A primeira linha que está escrita é como chamamos este museu. A segunda linha de color amarillo, un amarillo fuerte, es el nombre que fue dado por el Preserve en la década de los 80. Entonces tenemos el Centro de Preservación Ferrocarrilera de Pernambuco, que llamamos del tren de Recife. Tenemos imágenes del espacio interno, externo. Él está abierto al público y con todos los cuidados de la situación de la pandemia, pero en especial está abierto al público. Pero es un gran colaborador. Yo quiero agradecer a los colaboradores, a los compañeros y socios del museo, de los museos ferrocarrileros, que también colaboraron con algunas imágenes. La próxima lámina es del Museo del Tren del Ingenio de Adentro, que está en Río de Janeiro, y que él en este momento está cerrado. No está cerrado por la pandemia. Él cerró en el momento que su director se jubiló. Él no tuvo una inversión mayor que pudiera hacer el mantenimiento de equipo para mantenerlo abierto. Entonces, toda esa riqueza en este momento está cerrado. Son problemas y que tenemos que pensar cómo arreglar. No, tenemos que pensar en la red. La próxima, por favor, es del Museo del Tren de São Leopoldo y se llama entonces Centro de Preservación Ferrocarrilera del Río Grande del Sur. Entonces tenemos aquí el panorama. Estamos realizando el trabajo en home office y hemos realizado guardias en el museo para mantener este museo cuidado, pero no recibiendo visitantes. La próxima, entonces, el próximo museo es el Museo de Juiz de Fora, que también es un museo ferrocarrilero. En la ocasión del Preserve fue denominado como un núcleo histórico ferrocarrilero y no centro de preservación, porque había todo un criterio de organización adentro de los estados, que era un centro de preservación del estado, y si hubiera más serían museos históricos. Como el estado de Minas Gerais es muy rico en el potencial ferrocarrilero y del patrimonio, entonces tenemos N iniciativas que pueden ser identificadas y aquí el Museo de Juiz de Fora. Este museo tiene una organización de una fundación, él tiene otra forma, otra estructura actual, él ha ofrecido visitas virtuales 360 que pueden ser después investigadas por quien tenga la curiosidad de conocerlo. La próxima lámina, por favor. El Museo Ferrocarrilero Regional, que es el Museo de Bauru. Él también fue relacionado como núcleo histórico. Si no me equivoco, él está con las puertas abiertas, con todos los cuidados de la pandemia. Son guardias. Yo no tengo la seguridad que ha recibido público, pero el equipo está haciendo un trabajo importante en relación a su acervo. Ese es un museo muy importante con vastas piezas, acervo y locomotoras. Adelante con la próxima lámina. Tenemos mucho contenido para la investigación, son muchas cosas que han sido evidenciadas. A partir de esta lámina, los museos que aparecen aquí ellos no fueron creados en la concepción del Preserve, fueron creados con otras iniciativas o momentos posteriores. El museo
ferrocarrilero Pires do Rio, se encuentra en la ciudad de Pires do Rio, estado de Goiás. También tuve la oportunidad de visitarlo y está en una situación para mí, como ya les dije al inicio, como vivo en un valle húmedo allá, es un lugar muy seco, con dificultades hasta de respirar. Aquí, en la próxima lámina, es el Museo Ferrocarrilero de Tubarão, que está en el estado de Santa Catarina. Este museo en especial es el museo que tiene el mayor número de locomotoras, que acoge el mayor número de locomotoras. Yo no sabría decir exactamente 14 o 18. Yo no sé exactamente, no me acuerdo del número. Hay un paseo turístico porque él tiene 5 empleados, son museólogas, pero tiene trabajadores ferrocarrileros que hacen la recuperación de las máquinas y que ponen estas máquinas a andar y hay estos paseos como parte del museo. El museo cuenta con un acervo muy grande de fotografías también y documentos. La próxima lámina, por favor. El Museo Ferrocarrilero que se llama Museo de la Compañía Paulista del Ferrocarril, que está ubicado en Jundiaí, fue una iniciativa de las primeras iniciativas, pero él no terminó siendo formalizado por cuestiones políticas y económicas en la situación del Preserve. Él fue inaugurado posteriormente y él tiene un rico acervo en una exposición que es muy cercana a otras exposiciones de museos ferrocarrileros. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en otros países, en Latinoamérica especialmente, pero él tiene una cantidad grande de locomotoras en su entorno y que están abandonadas. Yo no sabría decir si es en este momento un proyecto que ha sido pensado, porque sí, llama la atención el volumen de locomotoras que hay en el entorno, porque es un complejo muy grande. De todas las formas, el espacio interno está organizado y la documentación es vasta y hay un equipo importante desarrollando registros e investigaciones. Vamos a pasar para la próxima lámina. Ya estamos llegando casi al final de las últimas láminas. Este museo es un museo muy pequeño, también en el estado de São Paulo. Es el Museo Ferrocarrilero de Indaiatuba. Estos ahora son todos posteriores al proyecto del Preserve, pero también se contamina con el eco de la política de preservación. Es un museo muy pequeño, cuidado por un señor que es un empleado municipal y también presenta todo su acervo en un espacio expositivo muy relacionado. Eso sería una otra conferencia para explorar los puntos específicos de las exposiciones. La próxima lámina, a lo mejor es la última o penúltima. Este es un museo de Sorocaba, de los ferrocarriles Sorocabana. Tiene otra concepción. Hay una museóloga que trabaja en ese proyecto expográfico y expositivo de esta expografía, en una concepción más minimalista, que si comparamos con las láminas anteriores, tenemos dos opciones de diseño expográfico muy diferentes. La próxima. Bueno, aquí tengo las dos últimas láminas, el Museo del Algodón y el próximo museo que van a, y el próximo museo, sí, esos dos museos, ellos son museos que no son museos ferrocarrileros, tienen componentes y elementos ferrocarrileros, pero ellos tratan de un tema muy específico de la región.
¿Pueden regresar, por favor? Tenemos el Museo del Sertão y del Algodón. Del algodón queda en Alagoas, en la ciudad de Campina Grande. Es un importante cruce ferroviario o ferrocarrilero, todo pautado en la producción del algodón. Entonces tenemos la historia del algodón en esta situación y en este museo, pero no podemos dejar de pensar el contexto ferrocarrilero aquí. La próxima lámina, por favor. Sí, muchas gracias. El Museo do Sertão, ele tiene características, es una ciudad, es la ciudad de Piranhas. El patio del tren es enorme, está al lado del río São Francisco. Es una ciudad turística con un potencial enorme. La ciudad toda tiene un trabajo de educación patrimonial para la recepción de turistas y es un museo que habla del cangaço, habla sobre el Lampião, de la historia de la región, pero tenemos todo el histórico de Don Pedro definido como punto estratégico porque el río São Francisco no podía hacer el transporte de las mercancías y de la carga y fue necesario por un trayecto entonces de Piranhas hasta otras ciudades vía a través del tren. Este tramo no tiene relación. Él fue construido específicamente para estas cuestiones locales y no tiene conexión. Aún hay algunas interrogaciones yo estuve en Piranhas visitando el museo y ¿por qué está interesada en incluirlo en nuestras cuestiones de museos ferrocarrileros? A final de las cuentas, él también cuenta sobre la historia del tren y entonces para eso la última lámina. Para agradecer muchísimo, yo pido disculpas por haber avanzado en el tiempo y con las cuestiones expuestas para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alice. De verdad que fue muy Muito impresionante, muy importante la presentación. Nos abre en este momento particularmente, nos alienta mucho a encontrar nuevas formas, nuevas maneras de tener también presentes a las personas, a la gente, al público, a quienes están siempre cerca de nosotros y a quienes no lo están también, ¿no? Toño, ¿tendrás alguna pregunta? Creo que poco tiempo tenemos ya para preguntas y comentarios, pero... Y saludos. Sí, ahorita los leo. Por favor. Saludos de Vicente Brígido, da parabienes a la maestra Alice. Saludos de Juan José Cabuto. Buena experiencia compartida. Juan Manuel Álvarez. Comentario del ingeniero Raúl Iñán Ugalde. Saludos y gracias por su conversación, muy interesante. Director general, Museo de Historia de la Cultura, que el tiempo nos dejó, los ferrocarriles en México y Estados Unidos y Ensenada, nos escribe de allá. Y otra pregunta de Karina Silvetti. Felicidades a la doctora Alice por su presentación. Celebro la conformación de los discursos y el debate de ideas que incluye a diferentes agentes sociales, independientemente de su grado académico. Definitivamente todos tenemos algo que decir y la realidad se integra con diferentes visiones partiendo del respeto a la otredad. Pues muchos saludos, son los saludos que mandan. Y quizá nada más queda algún comentario de... bueno, es una pregunta, es muy emocionante escucharte, tienes una pasión por el tema que se contagia. ¿Podrías profundizar en la metodología para plantear la actividad del tren live y que lo haces ver muy fácil? Pues esa sería la única pregunta, básicamente.
Te pediría, Alice, si puedes responder, solo te suplicaría brevedad. Claro. Claro que sí. Tenemos un tiempo corto. Yo agradezco los comentarios y agradezco la pregunta. Yo creo que parece fácil, pero no es tan fácil así. La metodología consiste en convocar y invitar a tener varios colaboradores que participen, porque exige sobre todo una tecnología doméstica, un rehacerse, un reinventarse, resignificarse a partir de concepciones anteriores que teníamos de comunicación, de comprensión, de a lo mejor de valores. Y la metodología consiste en combinar, en ponerse de acuerdo con las personas y hacer. Y exige, sí, una serie de otras cuestiones, pero yo confieso de ver o respaldo tecnológico, né, que o México tem oferecido para esses encontros, diferente do que a gente experimenta aqui no Brasil. Nosso trabalho é muito doméstico, a gente enfrenta situações bem complexas, de queda de luz, de dificuldade de internet, de ficar trancada, com a imagem trancada, e não consegue ouvir o que a pessoa fala, né? Então, e alguns ferroviários, artífices que não conseguem, o dedo não consegue abrir microfone, fechar microfone, coisas muito que parecem assim muito pequenas, mas que são fundamentais para que os contatos se estabeleçam. Então, eu poderia falar longamente sobre a metodologia, mas acho que, em primeiro lugar, é a coragem de poder, nessa situação pandêmica, achar uma maneira de existir. Porque eu existo enquanto eu estou pensando, me movimentando e fazendo contato com pessoas. Então, se para que eu convidasse o ferroviário para ele participar, eu precisaria ensiná-lo, ou talvez desmistificar, eu passei a ligar praticamente todos os dias para alguns ferroviários e fazer conversas aleatórias para que eles se familiarizassem com as tecnologias, né? E aí, dando esse suporte. A gente precisa de muita disponibilidade, de muito tempo, e de parcerias não só dos colegas de trabalho, mas da família também, porque nesse momento o espaço de trabalho ele rompe, né, o espaço privado. Rompe o espaço privado. Eu inicio falando de que hoje estou em minha casa, en esta situación que yo creé para hacer mi trabajo, pero yo agradezco muchísimo las preguntas, los comentarios y estoy a disposición para que nuevas pláticas puedan ser establecidas, porque sabemos también que por más que este encuentro sea potente, tenemos ganas de estar más tiempo aquí, pero también tenemos límites y restricciones de tiempo. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias. En efecto, yo creo que es la primera de muchas conversaciones que promoveremos contigo y con los colegas brasileños. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, no me queda nada más que despedir la transmisión. A las 12 del día tenemos nuestra siguiente mesa. Les aconsejo muchísimo que se queden a verla. Y nuevamente, muchas gracias, Alice, de verdad. Un abrazo fuerte.